siempre que hay un cambio, algo tenemos que dejar. Y eso es a veces lo que nos impide dar ese paso. No estás en la jungla selvática donde va a venir el tigre a comerte, pero cualquier movimiento, tú volteas rápidamente pensando que ahí está el tigre. O sea, sigues en modo supervivencia. Cuando tú no has vivido algo potente, fuerte, transformador, un trauma, una crisis, es bien difícil empatizar. Lo que más define todas las decisiones que estoy tomando, por más de que sean bastante más arriesgadas, es vivir en coherencia. Nada da más paz que vivir en coherencia. Tienes más de 40 y te preguntas, ¿y si esto es todo? El dolor que sientes no es tu destino. Es la señal de que tu momento fénix se acerca y no tienes que atravesarlo sola. Recuerda, tu crisis no es tu final, es tu reinicio. En este podcast recibirás herramientas reales, verdades sin filtro y descubrirás historias auténticas que resonarán contigo. Soy Denise Johamovitz y bienvenida a mi comunidad de mujeres fénix en mi podcast A la Vena. Bienvenidas a esta tercera temporada de mi podcast A la Vena. Me siento re ilusionada y contenta de poder empezar nuevamente, retomar los episodios de A la Vena. Y tal cual como lo que voy a compartir ahora con ustedes, este es como un renacer, ¿ya? De A la Vena. ¿Por qué? Porque el podcast se va a dirigir a partir de ahora a mujeres de 40 y más años, mujeres de base 4, base 5, base 6, base 7, que están pasando por momentos quizás de dudas, de cuestionamiento, de cambios, que quizás están en un lugar donde ya no quieren estar más y se vienen cuestionando hace mucho tiempo si quieren seguir ahí. La idea es ayudar a las mujeres a convertir sus crisis en su mejor momento de empoderamiento y de renacimiento. Esa es la idea principal de los episodios. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Voy a invitar a mujeres que tienen historias donde han atravesado el fuego, han renacido, han superado las crisis de sus vidas y nos van a contar cómo lo hicieron. Y cada episodio va a compartir por lo menos 3 herramientas reales que ustedes puedan utilizar en su día a día, ¿no? Esa es mi promesa de cada episodio cuando entreviste a mujeres valientes, mujeres fénix que atravesaron el fuego. ¿Qué significa atravesar el fuego? Atravesar el fuego no es una fase del momento fénix, ¿no? El momento fénix es ese momento en el que tú dices, ya no quiero estar más aquí, ¿no? Ya el dolor de quedarme acá es mucho más grande que el miedo que siento, ¿no? De lo que pudiera suceder allá afuera, ¿no? Y estar aquí podría ser una relación que ya no me funciona, que ya no me hace feliz, ¿no? Estar aquí, el status quo podría ser un trabajo quizás que se ha convertido, sí, en una fuente de ingresos, pero no en una fuente de satisfacción personal. Y quizás me estoy empezando a cuestionar cuál es el propósito de mi vida, qué sentido tiene ir a trabajar todos los días. Y quizás dejaste un sueño atrás, ¿no? Algo que te apasionaba cuando eras más joven y que nunca lo plasmaste en realidad, ¿no? Y quizás ya cuando llegas a los 40 o a los 50 comienzas realmente a cuestionarte, ¿será que, no? Tengo que soltar ese sueño y dejarlo ir y nunca vivirlo, o será que tengo una oportunidad? Y el objetivo y este espacio del podcast es básicamente prometerte, ¿no? Que vas a escuchar un montón de historias donde no solo em, te vas a inspirar con las historias, sino que vas a tomar conciencia de que todavía estás a tiempo y de que sí, por supuesto, todavía tenemos la oportunidad de renacer, de vernos al otro lado de las cenizas, de atravesar el fuego. Y ese fuego generalmente tiene que ver con los miedos que sentimos, ¿no? Cuando tenemos miedo a lo desconocido, tenemos miedo a la incertidumbre, tenemos miedo a qué es lo que va a estar al otro lado, ¿no? Sin duda, todas nosotras. Y no es fácil, ¿no? No es nada fácil. Así que espero que los episodios a partir de ahora realmente las ayuden muchísimo, ¿no? Vamos a tener también invitados, como siempre he tenido, profesionales que también nos brinden herramientas de todo tipo para poder atravesar ese fuego, ¿no? Y todas nosotras, mujeres fénix, realmente vivir en una comunidad, porque las invito a ser parte de una comunidad, algo que creo que es muy importante y que yo aprendí después de muchísimos años, de muchas crisis, es que nosotras las mujeres
a veces somos muy competitivas, ¿no? A veces no queremos que la otra brille y la verdad que debemos aprender a apoyarnos, a ser fuentes de apoyo, a alegrarnos cuando la otra está brillando, ¿no? A ser como nuestras cheerleaders, ¿no? O sea, esas que hacen barra por la mujer del costado y realmente comenzar a vivir en comunidad y generar estas alianzas y estas conexiones y estos vínculos reales y ese amor bonito, en verdad, ¿no? Hacia la otra. Y esto no es fácil y eso es lo que a mí me gustaría desarrollar a través del podcast y a través de talleres y encuentros y charlas y programas que voy a realizar alrededor de la comunidad de Mujeres Fénix. El podcast va a ser una plataforma donde espero comenzar a lograr eso, ¿no? A lograr esa comunidad entre todas, apoyarnos entre todas, ayudarnos entre todas, inspirarnos entre todas. La idea no es simplemente motivarnos, yo creo que va más allá que eso. Creo que hay que despertar, ¿no? Creo que es un despertar de estar en esta como apatía, en este modo, sí, estoy bien, ¿no? Estoy cómodamente incómoda, pero acá me quedo, ¿no? Y viviendo desde una falta de merecimiento realmente, ¿no? Entonces, digamos, todo esto tiene como varias fases, ¿no? Están las cenizas cuando finalmente, el momento fénix, ¿no? Cuando finalmente decidimos que algo tiene que morir para que algo nuevo renazca, ¿no? Entonces, siempre que hay un cambio en nuestras vidas, si nos ponemos a pensar, siempre que hay un cambio, algo tenemos que dejar, ¿no? Y eso es a veces lo que nos impide dar ese paso. Tomar conciencia de, ok, ¿no? ¿Qué es lo que voy a tener que dejar para poder ganar esto otro que ahora es más importante para mí? Y ojo, el ahora es más importante para mí, porque hay momentos en nuestra vida en que de repente ese lugar, esa relación, ese trabajo, sí, te funcionaron, ¿no? Te funcionaron, nos funcionaron en su momento, era lo que necesitábamos vivir, era lo que necesitábamos aprender. Pero quizás con los años, esa persona, esa relación, ese vínculo, ese trabajo, ya no te funciona o ya no te representa o ya no es lo que tú buscas en tu vida porque ya tú no eres la misma tampoco. Entonces, no quiere decir que lo que dejas, ¿no? En esta transformación, todo es malo. No, ¿no? Hay cosas que cuando hacemos esa transformación y damos el primer paso y comenzamos a dar más pasos, definitivamente hay un duelo que vamos a vivir porque hay cosas que estamos dejando al otro lado y por eso es que es tan difícil también. Y desde este lugar, ¿no? Yo quiero compartir en este primer episodio de la tercera temporada, yo quisiera compartir, yo he pasado por 6 crisis, y probablemente más, pero he identificado 6 claras crisis personales de transformación y de renacimiento donde tuve que atravesar el fuego y ya estoy al otro lado, ¿no? A lo largo de mi vida. Y voy a empezar hablando, ¿no? De la primera cuando era más joven, no en orden cronológico, pero hoy quiero mencionar solo una, ¿no? Y no toda completa ya en los próximos episodios. Hablaré de otros renacimientos y de otras crisis. Pero hoy día sí quisiera hablar de, de uno que ha sido extremadamente fuerte para mí, ¿no? Recuerdo claramente, era un viernes en la noche, un día como cualquier otro, un viernes como cualquier otro viernes, viernes 29 de diciembre del 2023. Me acuerdo clarito la fecha porque el domingo era 31, era Año Nuevo. Y yo me estaba yendo a la playa al día siguiente, pero el viernes estaba en Lima. Me voy a dormir esa noche, como todas las noches, y a mí me gustaba mucho dormir en posición fetal hacia el lado izquierdo. Entonces ya lista para irme a dormir, me pongo en posición fetal hacia el lado izquierdo y siento un dolor intenso, fuertísimo, en la parte, digamos, externa de mi rodilla izquierda. Pero tan fuerte, o sea, que con el roce de las sábanas de mi cama, o sea, yo tengo un umbral de dolor bastante grande, bastante alto, o sea, ¡au!, ¿no? Me dolió, o sea, literalmente grité, ¡au!, y no podía. Y dije, qué raro. Y comencé a hacer como a mirar mi día, ¿no? Ese viernes, y me di cuenta de que, o sea, no me había caído, no me había golpeado, no había pasado nada, igual era extraño. Y así empezó un vía crucis que duró 4 meses. En realidad ha durado 2 años y medio, pero digamos, la parte fuerte duró 4 meses. ¿Qué fue lo que pasó? Efectivamente, no me había caído ni me había golpeado, em,
Pero antes de yo darme cuenta de esto, pasé por un montón de doctores, terapias físicas, etcétera, donde me daban toda clase de diagnósticos. Y finalmente, ¿no? Me voy dando cuenta de que era algo más sistémico. ¿Por qué? Porque me comenzó a doler la otra rodilla y comencé a sentir como si el cuerpo me quemara en los antebrazos, en las piernas. Comencé a sentir electricidad, comencé a sentir hincones en partes de mi cuerpo, comencé a ver hendiduras como unas piscinas en mis manos, en mis pies, en mis rodillas, alrededor de mis codos, o sea, en mis articulaciones, en la cara. Em, comenzaron o sea, a pasar como un montón de cosas bien raras y obviamente lo primero que hacemos es buscar en Google, cosa que no debemos hacer, ¿no? No existía ChatGPT o por lo menos yo no sabía que existía en esa época. De repente sí, pero yo no la usaba y claro, googleas y te comienzan a salir cosas espantosas, ¿no? Pero no había ninguna enfermedad que reuniera como todos estos requisitos. Visité a todos los doctores de Lima, los mejores doctores de Lima. No les exagero que habré visto como a 20 o 25 doctores. Nadie me sabía dar un diagnóstico certero de qué era lo que me estaba pasando y todo el mundo me decía algo diferente. Em, yo a estas alturas del partido ya estaba absolutamente en crisis nerviosa, muerta de miedo, porque creo que uno de los grandes miedos, quizás el miedo más fuerte y más grande que tenemos todos, es el miedo a la incertidumbre, el miedo a no tener idea de qué es lo que va a pasar, ¿no? Y entonces, cuando uno tiene síntomas como los que yo les estoy contando y no sabes qué es lo que tienes, es lo peor que te puede pasar. No sé si les ha pasado, pero es horrible, ¿no? Entonces, claro, yo trataba de autocoachearme, de mantener la calma, ¿no? De pensar en positivo, pero la verdad que cuando algunos doctores, me acuerdo que un reumatólogo me dijo que de repente no iba a poder volver a caminar, entonces, claro, tú sales de esa cita médica llorando a mares, ¿no? Imaginándote una vida en una silla de ruedas. O sea, cuando comienzas a escuchar cosas así, claramente es bien difícil mantenerte ecuánime, ¿no? ¿Por qué les cuento todo esto? Finalmente caigo en manos de un doctor de medicina funcional integral que me ayudó desde un enfoque sistémico integral a darme cuenta que mi cuerpo estaba literalmente colapsando. Es decir, esto no era algo que me había pasado el viernes 29 de diciembre del 2023. Esto era algo que mi cuerpo venía sosteniendo por desde marzo del 2013. Estamos hablando de 10 años, ¿no? Un poquito más, casi 11. Entonces el doctor me dijo algo muy sabio. Me dijo: Denise, tu cuerpo ha sido muy fuerte porque tu cuerpo ha aguantado mucho. ¿Y qué es lo que había aguantado mi cuerpo? Mi cuerpo había aguantado vivir en modo supervivencia a la vena por casi 11 años, hasta que dijo, ya no más. Y me había mandado señales a lo largo de estos 11 años, ¿no? Me habían pasado un montón de cosas, este, y yo no había parado, ¿no? Como debería haber parado, no les había hecho mucho caso a estas señales en los últimos 5 o 6 años, sobre todo hasta que me pasó esto y definitivamente tuve que parar por completo. Y hago un reset, literal, un reinicio y una especie de evaluación de la última década de mi vida para darme cuenta que la forma en la que yo había estado viviendo era insostenible, ¿no? ¿Y cómo había estado viviendo? Había estado viviendo internamente en modo supervivencia, ¿no? Con mucho miedo. ¿Por qué? ¿No? Desde que yo me había separado en el 2013 de mi ex esposo, o sea, del papá de mis hijos, yo había entrado en esta especie de vorágine de pánico al futuro, a la carencia, sobre todo económica, ¿no? Y empezar a trabajar 24/7. Cada vez más, al punto que se volvió prácticamente una adicción, ¿no? Y que si yo no estaba produciendo en todo momento, yo sentía un miedo genuino. O sea, me entraba casi que ataque de ansiedad, porque la única manera que yo calmaba esa ansiedad, por eso hablo de una adicción literal, era produciendo y trabajando. Esa era mi droga, era la forma en la que yo sentía calma, sentía que estaba haciendo algo para resolver ese problema que tenía. Em, entonces, cuando me pasa esto y yo durante estos 4 meses que estuve en esta búsqueda y finalmente ya tuve, digamos, más respuestas de lo que había vivido y no los voy a aburrir con toda la parte médica de las respuestas,
em, tomo conciencia de que ya era suficiente, de que yo realmente había llevado mi vida y mi cuerpo al límite y no estoy exagerando. Y digo, basta, o sea, basta, suficiente. Ese fue un momento fénix para mí. Ese fue un momento, lo que yo les describí, ese momento clarísimo, clarísimo, en el que yo decido no más. No te vas a seguir autosaboteando de esta manera, no vas a seguir viviendo así, te estás haciendo daño, te vas a enfermar, Dios no quiera, voy a tocar madera, te va a dar un cáncer, ¿no? Es una de las enfermedades digamos, que yo le tengo más miedo. He perdido a 3 personas queridas a esa enfermedad, entonces le tengo pánico, ¿no? Entonces decía, me va a dar un cáncer, me va a terminar, o tú vuelvo a tocar madera, me va a dar un cáncer me voy a terminar enfermando, ¿no? ¿Y qué estoy esperando? Y ese fue el momento en el que toqué fondo. No, porque dije, no le puedes hacer esto a tu cuerpo. ¿Qué pasaba? Yo no me estaba alimentando bien, yo estaba durmiendo muy pocas horas, estaba trabajando de manera insana, estaba con esta angustia y esta ansiedad, ¿no? Quizás irracional, pero era lo que yo sentía de que, ¿no? De que me iba a faltar, de que no iba a poder cubrir todos los gastos de mis hijos y colegios y después universidades y, en fin, el estilo de vida que yo llevaba, ¿no? Y que he llevado. Y todo eso me ha tenido con un estrés tan alto durante tantos años que el cuerpo finalmente te dice, para, ¿no? Bájale 5 cambios. Tienes más de 40 y te preguntas, ¿y si esto es todo? Tu matrimonio se volvió una sociedad, tus hijos dejaron el nido, te miras al espejo y no reconoces a esa mujer que te mira, sonríes por fuera porque hace mucho tiempo perdiste la sonrisa que llevabas dentro. Eso que sientes tiene nombre, tu momento fénix se acerca. Es cuando el dolor de quedarte donde estás se vuelve mucho más fuerte que el miedo al cambio. Yo lo viví 6 veces. A los 28 quebré. A los 29 perdí a mi mamá. A los 35 me reinventé. A los 40 me divorcié con 3 hijos. A los 52 colapsé. Y a los 53 he tomado la decisión más difícil de toda mi vida. Y aquí estoy. No soy una coach Bamba. Tengo 18 años y casi 30.000 horas acompañando mujeres como tú. No te voy a motivar, te voy a despertar. Nunca vas a sentirte lista. Nunca vas a encontrar garantías, nunca vas a tener suficiente tiempo. Pero una cosa sí te puedo asegurar, si no empiezas, nada cambia. Si no es ahora, ¿cuándo te vas a atrever a volar? Bienvenida a la comunidad de Mujeres Fénix. Atrévete a atravesar el fuego conmigo. Nos vemos al otro lado de las cenizas. Y cuento todo esto porque ese es un buen ejemplo de mi vida, de un momento fénix, ¿no? Un momento en el que yo, a través de mi cuerpo, cuando dejé de solamente mirarlo para ver si se ve bonito o feo, si han pasado los años, si estoy con arrugas, si estoy con más rollitos, si estoy con más grasa, si estoy con celulitis, si estoy con el poto caído, lo que fuera, dejé de mirarlo solamente para empezar a escucharlo. Y cambié completamente en el 2024, hace 2 años, ya más de 2 años, mi estilo de vida. Y mi estilo de relacionarme con la comida, con el sueño, con el deporte, con mi cuerpo, con el trabajo, con todo, con todo. O sea, mi vida cambió literalmente 180 grados, donde yo forzosamente comencé, bueno, digamos, una dieta desinflamatoria, ¿no? De no gluten, no azúcar, no productos procesados, ¿no? Em, y no lácteos provenientes de la vaca. Entonces, claro, yo antes me tomaba 2, 3 cafés en Starbucks con leche de vaca, entonces no cambiar a leche de almendras, a leche de soya, ni siquiera leche de avena, porque la avena tiene gluten. Y comenzar a hacer este tipo de cambios y de manera muy estricta. Por un año lo seguí al pie de la letra para desinflamar mi cuerpo, ¿no? Comencé a darle un foco a el sueño, ¿no? Algo que para mí era como accesorio, o sea, si duermes, no duermes, cuánto duermes, o sea, si era reparador o no era reparador. Como que yo nunca había tenido un problema para conciliar el sueño, ¿no? Pongo la cabeza en la almohada y me quedo dormida, entonces no sabía lo que era el insomnio. Entonces, para mí yo no tenía un problema de sueño, pero lo que yo no había tomado conciencia era de que no es solamente eso, ¿no? Un problema, hay gente que sí sufre de insomnio o de insomnio a la hora de tratar de conciliar el sueño. Ese no era mi problema, pero claramente después de hacerme algunos exámenes, mi problema era que yo no tenía un sueño reparador,
porque el nivel de estrés en el que yo vivía no me lo permitía, ¿no? Realmente llegar a ese sueño profundo que necesitamos para repararnos en las noches. Entonces, comencé a tomar conciencia de la importancia de la hidratación, el deporte también, ¿no? El doctor, yo había, o sea, de hecho, hacía deporte, pero hacía otro tipo de deporte y comienzo a tomar conciencia de que tengo que cambiar la forma en que me muevo y comenzar a hacer más fuerza. Entonces, un montón de cosas empezaron a cambiar a raíz de que toqué fondo. Y esos son también los regalos muchas veces de tocar fondo, ¿no? De que, o sea, cuando vivimos experiencias como las que yo estoy compartiendo con ustedes hoy, finalmente a veces es lo que necesitamos para, es como un par de cachetadas que te dicen, ok, ¿no? O cambias, ¿no? A veces nos pasa eso en relaciones, a veces nos pasa eso con nuestros hijos, para las que son madres, ¿no? Y el punto de este espacio que estoy creando aquí en Alavena es ayudarlas a transitar estos momentos fénix, ¿no? Ayudarlas a dar ese salto, ¿no? Ese vuelo para poder realmente transformar sus vidas, ¿no? En cualquier aspecto de sus vidas, porque puede ser a nivel financiero, a nivel laboral, a nivel salud, a nivel sueños, a nivel propósito, a nivel identidad, maternidad. O sea, hay un montón de dimensiones en la vida de una mujer donde nosotras podemos realmente hacer una pausa a partir de los 40, 45, 50 años y en adelante para realmente reflexionar y mirar hacia adentro y preguntarnos si estamos viviendo la vida que queremos llevar y que nos merecemos, ¿no? No desde un merecimiento, entre comillas, tóxico, sino desde un merecimiento amoroso, amable con nosotras mismas, ¿no? Porque muchas veces también no damos, no atravesamos el fuego, ¿no? Porque hay una falta de merecimiento. Es como, sí, esto es un poco lo que me merezco, ¿no? Y no estoy evaluando de que de repente tengo me merezco más, me merezco ser feliz, genuinamente feliz, me merezco de repente, trabajar en algo que me apasiona o que realmente disfruto y me gusta, ¿no? Me merezco estar en paz, estar tranquila. Y eso es algo, les puedo decir que hoy, ¿no? 2026, hablaba justo con mi hermana Giovanni hace unos días, almorzando, ella y yo, le decía: "Qué loco cómo cuando te acostumbras tantos años a vivir en modo supervivencia, es como si, o sea, ya no estás en la jungla, ¿no? Ya estás, no sé, ¿no? En la casita del campo, con las mariposas y el perrito al costado y los conejitos. No estás en la jungla selvática donde va a venir el tigre a comerte, pero cualquier movimiento, tú volteas rápidamente pensando que ahí está el tigre. O sea, sigues en modo supervivencia. Pero no hay ningún tigre acá, ¿no? Hay conejitos, hay hay patitos, estamos en el campo, aquí no hay tigres, ¿no? Estás en la ciudad, en tu casa, tranquila, no hay tigres, tranquila, no estás en la selva, nadie te va a comer. La analogía, evidentemente, pero tú sigues, tu cuerpo sigue en modo supervivencia. Y es como una especie de toxina, así lo veo yo, como una especie de toxina que se demora en salir de tu cuerpo. Es como que sigue ahí y no se va. Y sigue ahí, ¿no? Y han pasado 2 años y yo creo que recién me he desintoxicado de esa toxina de vivir en modo supervivencia constantemente. Creo que realmente lo increíble es cómo esta toxina, ¿no? Entre comillas, de vivir en modo supervivencia se queda en tu cuerpo, ¿no? Se queda en tu cuerpo y se demora nos demoramos en desintoxicarnos, nos demoramos en limpiarnos de estas toxinas. Y sí, o sea, es como si estuviera el tigre, ¿no? En cualquier momento va a saltar y te va a comer y estás en un lugar donde claramente no hay ningún tigre, pero tú sigues pensando que ahorita el tigre viene a comerte, ¿no? Y realmente es así. Para las personas que no lo han vivido, probablemente no entiendan, ¿no? Porque creo que es difícil. Ese es uno de mis aprendizajes después de haber vivido en modo supervivencia tantos años. Me di cuenta de que no todo el mundo te entiende, ¿no? A veces hay una gran impotencia, ¿no? Porque hay mucha gente que no comprende, porque si no lo has vivido, ¿no? Y eso es algo que siempre hablo con una amiga, con Uchi, cuando tú no has vivido algo
potente, fuerte, transformador, un trauma, una crisis o algo así como lo que yo les estoy describiendo y otras cosas más que voy a compartir más adelante, la verdad que es bien difícil empatizar. Y ese fue frustrante, fue doloroso, fue un duelo también dentro del duelo que ya estaba viviendo, darme cuenta y fue un aprendizaje de vivir en modo supervivencia que no todo el mundo te va a entender. A veces las personas más cercanas no te entienden porque no lo han vivido, no tienen cómo entenderte, ¿no? Entonces quizás hay un consejo, ¿no? que les daría si están viviendo algún momento difícil, atravesando un momento fénix, ¿no? Atravesando una crisis, sepan que no todo el mundo tiene la capacidad de acompañarlos a atravesar el fuego, que no todo el mundo tiene la capacidad de comprender, de empatizar, de ser compasivos. Todo el mundo no tiene esa capacidad. No porque sean malas personas, sino porque de repente no tienen la capacidad, valga la redundancia. O sea, no lo han vivido y por lo tanto no entienden. No entienden lo que tú estás viviendo por más de que se los expliques, ¿no? Entonces, no esperes que esas personas te ayuden, no esperes que esas personas te comprendan, probablemente vas a terminar más maltrecho o maltrecha. Y algo más que creo que es importante que quisiera compartir en este episodio, ¿no? Es que luego de vivir, o sea, de vivir este momento fénix, de caer, digamos, en este hoyo profundo, ¿no? Tocar fondo, vivir el momento fénix de tomar la decisión de, ok, ¿no? Ya estuve en contacto con el fuego, con las cenizas, con todo, digo, ya no más, quiero un cambio en mi vida. Mirando atrás, yo creo que hay muchos insights o aha moments, ¿no? O sea, revelaciones de cara a cómo una crisis puede realmente convertirse en tu mayor regalo, ¿no? Cómo una crisis puede transformar tu vida de una manera poderosa, de una manera positiva y que puede ser tu renacimiento más poderoso, ¿no? Definitivamente, uno de los grandes regalos de haber vivido esto que he compartido con ustedes hoy día sigue siendo, y creo que será hasta el día que me muera, vivir en absoluta gratitud desde ese momento, ¿no? Cuando yo los últimos 2 años los he vivido más agradecida que nunca, ¿no? Porque realmente sufrí mucho, realmente hubieron momentos en los que realmente pensé que me moría, o pensé que me iba a quedar paralítica, o pensé, no sé, que tenía una enfermedad de estas neurológicas degenerativas, y realmente estaba sufriendo bastante y tenía mucho miedo. Pero fue un sufrimiento, o sea, cuando yo les digo estaba sufriendo bastante, o sea, no, claro, suena como: "Ay, ya sí, claro, ¿no? La gente sufre", pero no, o sea, para describirles un poco más, o sea, aterrada, ¿no? Aterrada, momentos en los que estaba sola y sentía que el cuerpo me quemaba del pánico, del miedo, eh, ¿no? Una soledad profunda, una especie de vacío profundo, o sea, fuerte, un dolor muy, un sufrimiento muy profundo y muy fuerte, un miedo muy grande, o sea, yo creo que ya entra en categoría de pánico, ¿no? Entonces, una vez que tú has vivido todas estas emociones, cuando ya pasas todo eso, ¿no? Y regresas como que a las aguas calmas, si bien es cierto, sigue un poco tu cuerpo en este modo supervivencia, como decía más temprano, hay una profunda gratitud por la vida. No, hay una profunda gratitud porque estás bien, porque estás sana, porque, ¿no? Simplemente puedes levantarte en la mañana y salir. Me podía, ¿no? Ir a tomarme mi cafecito y trabajar y, o sea, se sentía tan afortunada. Y creo que ese es uno de los grandes regalos realmente de haber vivido en modo supervivencia y de haber atravesado ese momento fénix en mi vida. Otro regalo potente, ¿no? Es el empoderamiento, ¿no? Que siento. Y creo que cuando uno atraviesa las crisis y estas situaciones límites en nuestra vida, em, definitivamente, mm, una vez que tú puedes mirar atrás y decir, acá estoy, ¿no? Estoy viva, estoy bien, lo logré, ¿no? Puede haber sido difícil, válido, ¿no? De repente no todo salió como tú querías, pero sobreviviste, ¿no? Si logras mirar lo sucedido con el enfoque correcto en el sentido de no mirar el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno, te vas a dar cuenta de que eres capaz de muchas cosas, ¿no? Y eso es muy empoderador. Entonces creo que eso es otro de los grandes regalos de una crisis, ¿no?
de darte cuenta de que, ¿no? Por suerte, uno tiene la resiliencia y tiene las herramientas y tiene la valentía para seguir adelante, ¿no? Y que muchas veces estas situaciones llegan y nos preguntamos por qué a mí, ¿no? De hecho, yo estuve victimizándome varias semanas de esos meses en que estuve en la búsqueda de qué es lo que tenía y qué me pasaba. Y sí, lo reconozco, estuve en Victimilandia y estuve victimizándome del por qué a mí, por qué tengo que estar viviendo este tipo de crisis, ¿no? Cada cierto tiempo en mi vida, en fin. Pero claro, después tienes que parar y preguntarte, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué lo estoy viviendo? ¿Qué es lo que tengo que ver que no estoy viendo? ¿Qué es lo que tengo que aprender que no he aprendido todavía? Y esas son cosas que son muy importantes, ¿no? Y eso es otro regalo también, ¿no? Los aprendizajes, cómo nos hacemos más sabias, cómo nos hacemos más fuertes, más resilientes. Aprendí también que no siempre puedo sola, ¿no? Cuando miro esa experiencia, por ejemplo, no busqué a mis amigas, no las llamé, no pedí ayuda, no pedí que me acompañaran. O sea, había una parte de mí, es como que no me merezco eso, en verdad. Como que creo que había un miedo profundo de ser rechazada, quizás si pedí ayuda. Creo que venía o sea, en parte, la razón por la cual no lo hice creo que fue esa. También obviamente no molestar, no ser una carga, un montón de creencias, ¿no? Que tenemos alrededor de pedir ayuda y un montón de creencias acerca de ser la superwoman y como por años había resuelto tantas cosas sola. Algo que me he dado cuenta este año también es que no estoy acostumbrada a recibir, estoy muy acostumbrada a dar y quizás muchas de ustedes se identifican con esto, ¿no? Entonces es como yo ayudo, ¿no? Y en mi profesión, en mi trabajo hace casi 20 años, acompaño a miles de mujeres, las ayudo en sus crisis, las ayudo a pasar por momentos fénix, a atravesar el fuego, en sus momentos de transformación. He tenido, no sé, más de 30.000 horas de consulta uno a uno, ¿no? Entonces tengo mucha experiencia ayudando a otras personas, pero cuando se trataba de yo pedir ayuda y yo recibir, no lo hacía. Y este año, por primera vez, realmente, y con tristeza, y se me cayó definitivamente más de una lágrima, me puse a pensar, ¿y tú en quién te sostienes o en quién te has sostenido durante todos estos años? ¿Quién te sostiene a ti? Y hubo un gran silencio después de que yo misma me hice esa pregunta. Y me dio pena, ¿no? O sea, sí tengo que admitir que me di pena. Me puse a llorar a mares y pensé, sí, pues, ¿no? O sea, yo sostengo a mis hijos constantemente, mi casa, este, em, obviamente sostengo los espacios de coaching y de terapia, ¿no? Que tengo en mi profesión, pero ¿quién me sostiene a mí, no? No tengo a mi papá vivo, no tengo a mi mamá viva, mi tía, mi única tía, madrina, y al lado de mi mamá no tengo a nadie tampoco, mi madrina también murió, o sea, por el lado de mi mamá no tengo familia, entonces ahí como que estoy muy sola. Y por el lado de mi papá somos pocos, pero nunca busco ayuda tampoco, con mis amigas tampoco. Entonces, claro, nadie me sostiene a mí. Entonces me di cuenta de eso. Entonces, en momentos de crisis, ¿no? Algo que realmente aprendí es, creo que lo hubiera podido vivir mucho mejor si es que hubiera buscado ayuda. No tenemos que poder todos solas. Otra cosa que aprendí es que a veces hay que darnos cuenta de que hablar es bueno, pero callar es mejor, ¿no? Y a veces, como les decía hace un rato, no siempre compartir toda tu vulnerabilidad con ciertas personas es lo mejor. Yo pienso que ser vulnerables, como lo estoy diciendo ahora en este episodio, es sanador de alguna manera, pero a veces cuando le regalas tu vulnerabilidad a algunas personas no saben recibirla de la forma en que tú esperarías que lo hagan, ¿no? Entonces creo que ese fue otro regalo, ¿no? Y otro aprendizaje de haber vivido tantos años en modo supervivencia. Y algo también que aprendí es que la peor enemiga, ¿no? que tuve durante todo este tiempo fui yo misma. Entonces, algo que digo ahora es que yo me he sobrevivido a mí misma. O sea, mi mayor mi mayor saboteadora he sido yo, ¿no? Con mis pensamientos, con mi narrativa, con mis emociones, ¿no? Con las cosas que a veces hacía o lo que no hacía, ¿no? Realmente, claro, obviamente no es a propósito que hacemos esto, que nos autosaboteamos, y en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Y acá yo estoy corriéndome un gran riesgo, ¿no? De hecho, algunas personas se cuestionan cómo las personas que ayudamos a otras personas
¿no? Tenemos todas estas vulnerabilidades y estos fracasos en nuestra vida también. Y claramente no tenemos, pues, ¿no? El libro de la vida escrito, a la perfección, ¿no? Para no cometer ningún error en nuestras vidas. Y me refiero a que me estoy tomando un riesgo porque finalmente, ¿no? Los terapeutas, profesionales de la salud, coaches, personas como yo que ayudamos a otras personas, creo que estamos como en una especie de encrucijada, ¿no? Por un lado es, claro, si nos mostramos muy conocedores, muy profesionales, para que la gente pueda confiar en nosotros muy perfectos, como yo me he mostrado por tantos años, ya, bacán, ¿no? Puedo confiar en Denise porque mira, su vida es perfecta y ella es perfecta y definitivamente la voy a llamar para que me ayude, porque ella definitivamente debe saber cómo se vive y cómo se hacen las cosas. En realidad yo estoy perpetuando el mal de alguna manera, ¿no? Y esto justo lo escuchaba que Till Swan, que es una persona a la que admiro mucho, también decía lo mismo, ¿no? O sea, estoy perpetuando el mal que quiero sanar, de alguna manera, que es vivir desde esta autoexigencia, desde esta autocrítica, desde este perfeccionismo extremo. Entonces, claro, si yo soy como el modelo a seguir de, entre comillas, la perfección, o sea, literalmente estoy perpetuando lo que tengo que sanar en mis sesiones. O sea, es totalmente contradictorio. Pero al mismo tiempo, si es que me muestro como me he decidido empezar a mostrarme a partir de este año en adelante bastante más vulnerable, corres el riesgo de que la gente juzgue, ah, entonces esta persona no es capaz de ayudarme, porque, ah, mira, eres un ser humano como yo y por lo tanto tú no tienes la capacidad de ayudarme, ¿no? Porque tú también cometes errores y tú también fracasas. Me voy a ir por lo segundo porque este año creo que lo que más define todas las decisiones que estoy tomando, por más de que sean bastante más arriesgadas, es vivir en coherencia. Creo que nada da más paz que vivir en coherencia, ¿no? Creo que eso no tiene precio. Así eso signifique que hayan personas que piensen que, ¿no? Yo no puedo acompañarlos porque yo también tengo fracasos en mi vida y yo también he sufrido y yo también he cometido mil errores. Me voy a correr ese riesgo porque quiero ser coherente, ¿no? No quiero ser inauténtica, quiero ser auténtica, quiero ser coherente y creo que es la única manera de vivir una vida con paz interior. Y eso es algo que también vivir en modo supervivencia por tantos años me regaló. Vivir con la conciencia de que no hay nada más sagrado, no existe absolutamente nada más sagrado que vivir en paz. Eso no tiene precio, ¿no? Y entonces seamos muy conscientes al momento de tomar decisiones de este punto. Algo que también aprendí, y que fue, pucha, a la mala, literalmente, es poquito a poco, y tengo que admitir que eso está en proceso absoluto, es a descansar sin culpa. Porque, como yo les decía al inicio del episodio, vivir en modo supervivencia, por lo menos en mí, gatilló el tema de la producción y la acción constante, el actuar constante. Entonces, cualquier tipo de descanso, por más de que sí, después de un año, por ejemplo, en el COVID, que no descansé un año, que me acuerdo que fui 4 horas a la casa de mi hermana en Cieneguía y me sentía absolutamente culpable un domingo de descansar por 4 horas, y esto es verídico porque toda mi familia lo vivió y ya pensaban que yo estaba absolutamente loca, que cómo podía ser posible que no me dé ni 4 horas un domingo para descansar. O sea, ese era el nivel de obsesión que tenía con la producción y con estar trabajando todo el tiempo. Entonces, claro, pasé de ese extremo, ¿no? Obviamente a un lugar donde me encuentro hoy, donde sí, ¿no? Me doy mis tiempos para descansar, me doy mi tiempo para hacer mi yoga, me doy mi tiempo para hacer mi deporte, para tomarme mi café, para ver algunas amigas, para estar con mis hijos, para viajar. El año pasado hice un montón de viajes, me fui a 2 retiros espirituales, en fin, regalarme estos espacios que yo por 10 años no me había regalado porque sentía tanta culpa. Digo que está en proceso porque todavía esa culpa está ahí como incipiente, ¿no? Como que me cuesta siempre, pero a diferencia de antes, ¿no? Y eso es importante ver en un proceso de transformación personal, que la culpa era tan grande que yo literalmente no lo hacía. Ahora sí descanso, sí me doy estos tiempos para mí, sí hago todo esto, y aunque sienta de repente un poquito de culpa, ¿no? Del 1 al 10, 2, 3, ¿no? Eh, Igual lo hago. Entonces, claro, no está en cero, pero ya el camino recorrido es súper grande y me siento otra persona, otro ser humano. Entonces, eso también es importante, ¿no? Si estás en modo supervivencia, ¿cómo te sientes cuando descansas? ¿Cómo te sientes cuando te regalas un tiempo para ti? Hablaremos de eso a profundidad en próximos episodios también.
Y por último, creo que también hay que aprender que a veces hay cosas que no vamos a soltar y cosas que tenemos que aprender a convivir con ellas, ¿no? Dolores que tenemos que aprender a convivir con ellos, personas que quizás, ¿no?, son parte de nuestro círculo más íntimo y que tenemos que aprender digamos, a gestionar esas relaciones de la mejor manera y así. Entonces, a veces justamente esa resistencia, ¿no? Porque no quiero esto en mi vida, no quiero sentirme así o no quiero, y claro, me resisto tanto que lo único que estoy haciendo es perpetuando ese sufrimiento y también continuar viviendo en ese modo de supervivencia. Así que, nada, cerrando este episodio, ¿no? Yo quería compartir este momento fénix en mi vida, que fue, como les decía, en el 2024, ¿no? Ya pasaron 2 años, gracias a Dios, estoy en otro lugar, bastante más sano, con bastante más paz, todavía un poquito como el shock como la especie de estrés postraumático de no poder creer que literalmente puedo estar tranquila, puedo estar en paz y me puedo dar estos espacios, ¿no? Para mí. Invitarlas, ¿no?, a ver los siguientes episodios, a escuchar y resonar con las historias que voy a compartir, ¿no?, en esta tercera temporada. Invitarlas también, de repente conocen a una mujer fénix como tú, como yo, ¿no?, de 40 o más, que pudiera estar pasando por cualquiera de estas crisis y vamos a seguir profundizando en cada una de las crisis de una mujer fénix y que de repente estos episodios puedan ayudarlas, ¿no? Porque finalmente la idea es brindar herramientas reales para mujeres reales, ¿no? Súper auténtico el espacio, nada de motivación, entre comillas, tóxica, con frases simplemente motivacionales bonitas de Instagram, que sí son bonitas y son lindas para postear, y yo también posteo más de una, pero la realidad es que cuando queremos realmente atravesar ese fuego y darnos cuenta de qué es lo que nos está frenando, necesitamos bastante más que eso, ¿no? Necesitamos un despertar, porque atravesar el fuego no es nada fácil y te puedes demorar años antes de atravesarlo. Así que muchísimas gracias por haber escuchado hasta aquí. Espero verlas conectadas y viendo los próximos episodios de A la Vena en esta tercera temporada que se viene con todo, ¿no? Estaré abriendo espacios en mi comunidad de mujeres fénix para tener programas, conversatorios, charlas. De verdad, si no me has escrito todavía, escríbeme a través de mis redes sociales, en Instagram de repente, en Mónica Denise, para saber un poquito más acerca de lo que implica pertenecer a esta nueva comunidad. Y, como siempre digo, un besote a la avena. Nos vemos al otro lado de las cenizas. Muchísimas gracias. Un besote. Si mientras escuchabas pensaste en alguien que está atravesando su momento fénix, compártelo. Esa mujer que sonríe por fuera, pero que se derrumba por dentro, necesita saber que no está sola. Síguenos en Instagram para más contenido sin filtros. Suscríbete para no perderte ningún episodio y déjame un comentario para contarme qué te llevas contigo. Nos vemos al otro lado de las cenizas. A la avena, como siempre.